Bienvenidos a Desderivao, la mirada de Andrea, un podcast que da voz a quien casi nunca la alzó. Hoy nos sumergimos en la mirada íntima de una joven que, entre ruinas familiares y una ciudad desbordada por la posguerra, intenta comprender su lugar en el mundo. Nuestra invitada ha vivido el hambre, la soledad y los secretos de una casa marcada por el eco de la guerra civil. Escucharla es asomarse a una España herida. Bienvenida, Andrea. Hola, gracias por invitarme, aunque me parece extraño esto de hablar fuera de mi historia. Andrea, llegaste a Barcelona con muchas ilusiones. ¿Qué esperabas encontrar al bajar de aquel tren de medianoche? Esperaba libertad, una ciudad grande, desconocida. Pensé que al fin comenzaba mi vida, pero me encontré con una casa que parecía más un mausoleo que un hogar, con personas que ya no vivían, sino que simplemente existían. ¿Podrías describirnos ese primer impacto? Todo era oscuro, roto y lleno de polvo. Mi abuela era apenas un susurro del pasado y mis tíos, bueno, cada uno parecía una sombra mal disuelta por la guerra. El ambiente era denso, como si la locura se hubiera instalado en los muebles. Y dime, ¿cómo fue convivir con esa familia? Con tu tía Angustias, Juan, Román y Gloria. Bueno, Angustias quería controlarlo todo, incluso mis pensamientos. Me hablaba de moral y de obediencia, mientras intentaba ser mártir y santa a la vez. Gloria era contradictoria. A veces me parecía tonta, otras veces tan humana, tan dolida. A Juan lo veía al borde del estadillo y Román, bueno, Román era el más difícil de descifrar. ¿Te sentiste alguna vez segura en esa casa? No, pues había violencia en el aire, en los gritos, en los silencios, en las miradas. Todo era hostil. Me sentía observada, vigilada, contenida. Dormía en lo que solía ser un salón. Mi cama parecía un ataúd y el olor olía a gato, a encierro, a derrota. ¿Y la universidad? ¿No era ese tu escape? Al principio sí, pero poco a poco el peso de aquella casa se fue infiltrando en todo. Me volví opaca. Hasta mis sueños se diluyeron. El único remanso eran los momentos con Ena, aunque al inicio aún no éramos íntimas. Todo giraba alrededor de la vida de los otros, no de la mía. Andrea, esta novela refleja la España de la posguerra. ¿Cómo te afectó esa realidad? Todo estaba marcado por la guerra, aunque nadie la nombrara directamente. La casa era un símbolo de eso. Mitad cerrada, desordenada, sucia. Mis tíos también estaban rotos. Juan había combatido y por otro lado Román había sido espía. Nadie volvió entero. El desarraigo es un tema central. ¿Tú te sentiste desarraigada? Sí, no pertenecía a ese mundo, pero tampoco tenía otro. Mi madre había muerto, mi padre también. Vine a Barcelona buscando raíces y encontré un jardín marchito. Incluso la memoria de mi infancia en esa casa era otra cosa. Ahora todo estaba consumido por la miseria. ¿Qué opinas de la voz femenina que encarnas? Supongo que representa una juventud sin referentes. Callo mucho, observo más de lo que actúo, pero creo que mi silencio también dice. Es el silencio de muchas mujeres, las que no saben dónde empezar a contar el horror, porque todo está impregnado de él. Román, ¿qué fue él para ti? Román para mí fue una fascinación.
un peligro, un encanto que se tornó desconfianza. Me enseñó cosas, me llevó a su cuarto lleno de reliquias y libros. Me tocó el violín, pero también vi su lado oscuro. Gloria decía que él había destruido y yo le creí. ¿Y Gloria? ¿La querías? Sí, a mi manera. A veces parecía una niña vanidosa, pero también era víctima. La usaban, la golpeaban. Vivía encerrada en su cuarto con su hijo y sus perfumes baratos. Me inspiraba ternura y lástima. Dime, ¿qué crees que simboliza la casa de la calle Aribau? Sinceramente, para mí simboliza el derrumbe, el fracaso de una clase social, el encierro, una España herida que ya no sabe cómo seguir viva, que solo sabe gritar, pelear, fingir y sobrevivir. Andrea, si pudieras hablarle a la Andrea que llegó a Barcelona aquella noche, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo de llorar, que no todo lo roto se puede arreglar, pero observarlo también es vivir, que el dolor es parte del despertar, que incluso en medio del desastre hay algo que se salva, la lucidez, la mirada, y que hay silencios que también construyen un destino. Gracias, Andrea, por abrirnos tu mundo, por hablarnos desde la fragilidad y la lucidez. Y gracias a ustedes, oyentes, por acompañarnos en esta travesía a través de los silencios, las heridas y las sombras de la posguerra. Esto fue Desde Aribau, la mirada de Andrea. Hasta el próximo episodio.